Y estamos preparados. Entonces voy a irme al material. Vamos a revisar el tema 4, que es la capa física. Entonces, capa física. Ahí está viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, les Sí, decía que profe. voy a basarme ahorita en el material. No voy a ir leyendo, sino solamente ir rescatando algunos aspectos. Vamos a revisar los objetivos. Sí, ¿qué objetivos vamos a lograr? Básicamente, si checan, vamos a empezar a revisar el modelo OSI, las capas del modelo OSI desde la capa inferior, es la capa 1. La capa 1 es la capa física. Entonces vamos a revisar cuál es su propósito y funciones de la capa física en el proceso de la comunicación en red. Vamos a revisar algunas características que están asociadas con la capa física. Luego vamos a identificar las características del cableado de cobre. Yo creo que hoy vamos a revisar esos tres objetivos. Y mañana vamos a detallar un poquito, no mucho, sobre el cableado de par trenzado, que sigue siendo un cableado de cobre, pero ya específicamente vamos a hablar del par trenzado, a explicar su uso en las redes. Vamos a revisar las ventajas de usar el cable de fibra óptica y cerramos con el uso de los medios inalámbricos, digamos, ¿sí? Las diferentes formas de conexión inalámbricas. Específicamente, pues nos centramos en la conexión inalámbrica en un área local, no nos desviamos mucho. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el papel de la capa física? Como es capa física, vamos a entender, siempre que hablemos de algo físico, vamos a entender en primer lugar que aquí vamos a encontrar en la capa física, pues elementos que tocamos, digamos, de entrada. Cualquier elemento de red que tocamos, pues cae en la capa física. Pero principalmente vamos a enfocarnos a aquellos que su función es esa, simplemente la capa física ya, porque podríamos decir que las computadoras, los servidores, los switches, pues corresponden a la capa física y sí, o sea, finalmente toca la capa física, solamente que su función no es esa. Entonces aquí vamos a enfocarnos a identificar los elementos cuya función principal cae en la capa física, ¿sí? Y ya no hay más, sino que esas, ahí llevan a cabo toda su función. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente vamos a revisar que en la comunicación en red, pues cualquier elemento que necesitamos para apoyar la conexión en red, es decir, para soportar la comunicación, y hasta ahí llega su función, pues es capa física. Entonces, entre esos elementos vamos a encontrar pues cualquier tipo de conector, cualquier tipo de adaptador que tenga que ver con redes, cae en capa física, su función es en la capa física de la red. ¿Sí? Si hablamos de los cables, pues los cables caen en la capa física. Si hablamos de que la comunicación se lleva a cabo de forma inalámbrica, entonces la capa física es el medio inalámbrico. En particular aquí la parte interesante de del medio inalámbrico es que el medio en realidad es el aire, o las ondas propiamente dichas, eso sería lo correcto. Las ondas no la vemos, el aire no lo vemos, entonces específicamente lo que mueve, lo que se lleva la información en un ambiente inalámbrico, pues son las ondas que viajan por el aire. Entonces,
Aquí vamos a identificar los tipos de ondas que podemos encontrar en un medio inalámbrico. ¿De acuerdo? Les decía los de diferentes tipos de conectores. La tarjeta de red tiene un conector, ese conector físico, bueno, ese conector está en la capa física, porque la tarjeta de red como tal, su función entra en la capa 2, pero obviamente pues se tiene que conectar, ya sea con un cable o sin cable, inclusive, y de todas maneras, ese elemento que ayuda a que la información se vaya por un medio, cae en la capa física. Bueno, aquí nos ponen, de hecho, y voy a empezar con este es un ejemplo en el que les voy a pedir a ustedes que me ayuden en identificar elementos de red que caen en la capa física. Este es un router. Aquí nos dice que es un router o un punto de acceso. Dice es un router wireless. ¿Qué identifican? Si se alcanza a ver ahí. ¿Qué son estos? ¿Alguien me dice? Son puertos Ethernet, ¿no, profe? Son puertos Ethernet, efectivamente. ¿De acuerdo? Todos son puertos Ethernet. Nada más que aquí en el equipo nos ponen, nos tratan de indicar que hay una diferencia. ¿Sí? ¿Pueden a partir de ahí determinar ustedes la diferencia? Una diferencia básica, de acuerdo a lo que ven. ¿Alguien la identifica? Hay un puerto que dice Internet, profe, Exacto. ¿Qué quiere decir eso entonces? que Que de ese ahí es el va que a va a tomar el recibir internet. y de los otros puertos va a repartir. Exacto, exacto. Muy buena interpretación esa, ¿sale? Sí, nos indica que este puerto, aunque se parece, o sea, es igual, es un puerto Ethernet, pero su función es distinta, ¿sí? Su función es conectarnos hacia Internet, digamos, esa sería como la función principal, por eso nos está diciendo eso. Sí, dicho de otra manera, lo que tenemos en este router es que es capaz o tiene la función de conectar a una red externa que puede ser Internet, como nos indica aquí, o puede ser otra red. Y estos otros puertos son para la conexión local, es decir, para la red local. Sí, aquí nos dice, nos da la idea, ¿no? Ethernet. Entonces, siempre que veamos Ethernet, indica que se trata de una red local. ¿Sí? Querrá decir que si nada más colocamos un router como este, tenemos capacidad o tiene capacidad para que conectemos con cable, precisando, 4 equipos. ¿Sí? 4 equipos, ¿por qué? Porque tengo 4 puertos Ethernet. ¿Sí? Cuatro puertos Ethernet. ¿Sí? En particular, si vamos como que detallando, estos 4 puertos Ethernet son para recibir un cable con conector RJ45. Más adelantito vamos a ver eso en especial, pero yo creo que ustedes ya vieron, ¿sí? De acuerdo, entonces tenemos 4 puertos para conexión local y un puerto que va a servir para conectar a otra red, ¿sí? Aquí nos dice que podría ser Internet, una de esas redes. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podríamos saber? Entonces, esta parte estamos hablando de elementos físicos. Tenemos 4 conectores de red que van a servir para conectar físicamente a una LAN y otro puerto que va a servir para conectar físicamente a otra red externa, que puede ser Internet. ¿Sí? De hecho, y hablando del equipo, como es un router, nos dice ahí, nos decía el título ahí, es un router. Si siempre que nos digan este es un router, si un router tiene como función interconectar 2 o más redes. ¿Sí? 2 o más redes. Entonces, la capacidad mínima que puede tener un router es conectar 2 redes. Y aquí lo estamos viendo, la red local e Internet. ¿Sí? No vemos algo más, pero en realidad, como acá dice arriba que es un router inalámbrico, quiere decir que también tiene la capacidad de ¿qué? De conectar ¿qué otro tipo de dispositivo? Ya vimos que podemos conectar con cable
4 equipos en una red local, pero dice que es un router inalámbrico. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un wireless. ¿Qué nos quiere decir? De hecho, aquí nos lo dice, ¿no? Nos quiere decir que aunque no vemos acá, aquí nos pone el número 1. En realidad ese 1 se refiere a que ese router wireless pues trae un elemento que no lo vemos o no lo identificamos claramente tal vez, pero sirve para la conexión inalámbrica. Es decir, trae una función que se conoce como punto de acceso. Ese punto de acceso, un punto de acceso es un equipo inalámbrico que va a servir para conectar pues, equipos de forma inalámbrica. Entonces, ¿qué es lo que trae? Pues generalmente va a traer al menos una antena wireless, que es lo que nos dice aquí. Las antenas wireless puede ser que vengan internamente, que no las veamos, ¿sí? Que tal vez pudiéramos, aquí no nos lo dice, pero si estuviéramos viendo un equipo, tendríamos que buscar si hay una manera de saber si es inalámbrico, ¿no? ¿Cuál es la manera que ustedes han identificado, alguien de ustedes ha identificado para saber si su equipo es inalámbrico o soporta una conexión inalámbrica? En el caso de sus equipos, de sus computadoras específicamente, o de sus teléfonos, inclusive. ¿Qué es lo que les da idea de que se puede conectar a una red inalámbrica? El Wi-Fi. Pero ¿cómo lo identificas? Visualmente Tiene un icono, profe. tiene un icono, ¿no? Con unas onditas generalmente, o una antenita. En el caso de los celulares, pues son onditas, ¿no? En el caso de la computadora podemos ver onditas o podemos ver una antenita. Todo eso nos da idea de que ese equipo tiene capacidad para conexión inalámbrica. Y estamos hablando entonces de un elemento físico de conexión, ¿sí? O de Profe, ¿y el conexión física. wireless entonces también entra dentro de la capa física? Claro, sí, sí, por eso lo estamos abordando ahorita, efectivamente. Está en la capa Profe, y física. por Sí. ejemplo, en esa imagen nosotros teníamos 4 puertos Ethernet que son los que podría expandir el router, pero inalámbrico, ¿hasta cuántos dispositivos puedo conectar? Generalmente se limita a alrededor de 30 equipos, ¿sí? Alrededor de 30 equipos. Aunque en la medida que conectas equipos, el desempeño va bajando, es decir, la capacidad el desempeño de tus equipos va a ir reduciéndose. La manera en cómo identificamos eso es que cuando tú ves en el icono de conexión de la red, te va a decir a cuánto se está conectando, si está conectando a 10 megabits, si a 20, si a 30, si a 50, dependiendo de la capacidad del equipo que tengas. ¿Sí? Entonces, digamos, originalmente vamos a partir de que un equipo inalámbrico tiene capacidad para conexión a 54 megabits. ¿Sí? 54 megabits. Y si nada más conectas un equipo, entonces estás usando 54 megabits de conexión. Pero a medida que empiezas a incluir otro equipo, se va reduciendo más o menos a la mitad, ¿sí? Entonces se va distribuyendo pues esa capacidad. Y recuerden que esa capacidad que estoy hablando ahorita es una capacidad local. No quiere decir que con esa capacidad va a salir a Internet. La capacidad de Internet es lo que nos brinda el servicio, ¿no? Lo que contratamos. Eso que contratamos también obviamente entra como un elemento físico. Cuando decimos, yo quiero un servicio de conexión a Internet de ¿qué será? De 10 megabits. Entonces ya estoy hablando de que eso que estoy pidiendo es un elemento físico. Cae en la capa, en la capa física, ¿sí? Y vamos a ver que el comportamiento pues, puede variar. Vamos a ver adelantito aquí mismo en este tema diferentes términos, o los términos principales que tienen que ver con el ancho de banda, precisamente.
y la capacidad de conexión. ¿De acuerdo? Entonces, es capacidad física. A ver, este cable que estamos viendo aquí pues es un elemento que cae en la capa física. Sí, aquí ya estamos viendo el cable. Entonces, si digo, ¿en qué capa funciona este cable? Pues la respuesta es en la capa física. ¿Sí? Y solamente en la capa física, porque no tiene otra función más arriba. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que otros elementos pues tienen una función principal en una capa superior. De hecho, es lo que nos va a interesar verificar en qué capa principalmente funciona un equipo de red. ¿De acuerdo? Ok, entonces, en cuestión de tarjetas de red, les decía que si esa tarjeta de red trae un conector, un puerto asociado, pues diríamos que su elemento físico es ese puerto, o viene representado por ese puerto de la tarjeta, esa interfase. ¿Sí? Quiere decir que le podemos conectar un cable. Entonces, ese puerto pertenece a la capa física. ¿Sí? Por el contrario, si tenemos una tarjeta, o ni sabemos si tenemos una tarjeta, pero sabemos que nos conectamos inalámbricamente, entonces realmente la tarjeta que estamos usando es una tarjeta inalámbrica precisamente, y por eso no identificamos un puerto físico. Entonces, la manera de identificar el puerto físico son esas onditas. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver si podemos responder hasta con lo que acabamos de ver. Estas preguntas me ayudan. Dice, la capa física solamente tiene que ver, la capa física solamente tiene que ver con conexiones con cable, ¿cierto o falso? Falso, Eso. profe, le pregunté y también son Falso. inalámbricas. Claro, falso, ¿verdad? Entonces quedó claro ese concepto. La siguiente, no lo vimos directamente, vamos a checarlo. Dice, cuando una trama se codifica en la capa física, todos los bits son enviados al medio al mismo tiempo. Podemos fallar, no hay problema. Ahorita si salimos mal o si salen mal o si responden mal, pues les aclaro por qué. Dice, cuando una trama se codifica en la capa física, todos los bits son enviados al mismo tiempo. ¿Cierto o falso? ¿Alguien responda? Depende de la velocidad, ¿no? Sería falso, yo creo, ¿no? Falso, ok. Independientemente de la velocidad, lo que vamos a checar es que cuando se envía la información a través del medio, no se va inmediatamente toda, o sea, se va, así como cuando captamos, digamos, un vaso de agua en una llave, pues no llega y se llena inmediatamente el vaso, ¿sale? Se va llenando poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una especie de analogía que podemos hacer para entender cómo fluye la información en la red o cómo fluye la información en un medio físico de red. Entonces, debe ser falso. La siguiente. Dice, la capa física de un dispositivo receptor pasa los bits a cuál capa hacia arriba. O sea, si están llegando bits en el medio, ya llegaron a la capa física y se van a pasar hacia arriba, ¿a qué capa inmediatamente superior la pasa esos bits o esa información? Hablando de la capa OSI, del modelo OSI. ¿Quién la responde? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pues por orden, profe, sería la de representación, ¿no? Presentación. Pero acuérdate que la información está llegando en el cable, ¿sí? Dice ahí, la capa física del dispositivo receptor está recibiendo, el dispositivo receptor está recibiendo los datos
en la capa física, es decir, está llegando por el medio. Sí, digamos, vamos a suponer que está ya entrando por el puerto de la tarjeta de red, ¿de acuerdo? Y ya va a pasarlos a la siguiente capa, subiendo, subiendo, no bajando, no, subiendo. Entonces, estamos viéndolo desde el punto de vista de las capas de abajo hacia arriba. ¿Cuál sería? Si fuera de arriba hacia abajo sería la capa de presentación, pero si es de abajo hacia arriba, El network. le voy a poner esa de network y ahorita checamos cuál es, ¿vale? Por si no se acuerdan. La que sigue. Dice que PDU, parece que las PDUs son los datos más la información de control. Dice que PDU es recibida por la capa física al codificar para su codificación y transmisión. ¿De qué capa? ¿De qué capa? ¿De qué capa es recibida por la capa física para su codificación y transmisión? ¿De qué capa vienen de qué capa, de qué capa, de qué PDU? ¿Qué PDU? ¿Cómo se llama esa PDU que se recibe por la capa física? Sí, ahí estamos viendo de que la información va bajando y cuando va a pasar la capa física, antes de llegar a la capa física, ¿qué capa está, qué capa física, qué PDU tenemos o qué capa tenemos y por lo tanto qué PDU hay ahí? Estaríamos en la de enlace, ¿no, profe? En la de enlace, por lo tanto la PDU es la de, Este, ¿cómo se le llama a esa PDU? No, se la regalo, vamos a ver. Trama, vamos a ver si es cierto. ¿Qué es la trama? ¿De acuerdo? Entonces la última es la trama, donde fallamos es en la de, nada más una falla. Dice, ¿qué capa, la capa física de el dispositivo receptor pasa bits hacia arriba a qué capa superior? A la capa de enlace de datos. Es decir, tienen relación estas dos. ¿Sí? Capa de enlace de datos. Pues después de la capa física sigue la capa de enlace de datos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con las características de la capa física. ¿Qué es lo que vamos en primer lugar, qué es lo que debemos de revisar? Que en la capa física tienen que ver las organizaciones de estándares que fabrican o que diseñan componentes que funcionan en esa capa. Entonces, checamos las organizaciones que trabajan en los componentes o en el diseño de estándares para componentes de la capa física. Aquí tenemos el desglose específico. Bueno, son desde la ISO, la IATIA, más adelante vamos a verlos en especial a qué tipo de componentes se dedican a diseñar estándares o para qué tipo de componentes. ¿Sí? La primera parte importante es que hay que identificar es esto. ¿Sí? Todo lo que ya en el tema anterior les comentaba, todo lo que tenga que ver con software, bueno, sí, fue en el tema anterior, son las capas, puro software es desde la red hacia arriba, ¿sí? Pero aquí ya nos están diciendo que, bueno, también se abordó en la capa, en el tema anterior. La capa de enlace de datos es la única capa, y aquí lo estamos verificando, es la única capa que sabe hablar con software y sabe hablar con hardware. ¿Sí? Por eso es que aquí vemos que en esa capa vamos a poder identificar organizaciones que se dedican a diseñar estándares que corresponden a esa capa, la capa de enlace de datos, solamente que obviamente estarían enfocándose a aquellos elementos que platican con hardware.
Mientras que también podemos encontrar ahí estándares que organizaciones que desarrollan estándares que trabajan con software, ¿sí? Entonces, con el software de enlace de datos y todo lo que tiene, todo lo demás de arriba, pues es puro software, ¿de acuerdo? Y aquí nos indican, la IETF, pues es la que se encarga, o debajo de esa organización vamos a encontrar organizaciones específicas que tienen que ver con el desarrollo de estándares que tienen que ver con los protocolos, desde la capa de enlace de datos que tiene que ver con software hasta la capa de aplicación, mientras que estas otras organizaciones se dedican a desarrollar estándares para componentes o elementos desde la capa de enlace de datos que puede platicar con hardware y la capa física en especial. Ok, entonces, sé qué tipo de componentes o hacia qué tipo de componentes se enfocan estas organizaciones en desarrollar estándares. Bueno, sobre componentes físicos, esa es una área principal, pero también sobre aspectos de codificación de la información. Por codificación de la información vamos a entender como ese paso que se necesita para traducir, digamos, la información como viene en un lenguaje que se generó tal vez para una aplicación y que la necesitamos que ahora sea entendida por un elemento físico, porque estamos hablando ya en la capa física, ¿sí? Y luego la señalización para que el elemento físico de que se trate, pues la interprete ahora para que pueda viajar. Son dos aspectos que van relacionados. Vamos a revisar la diferencia. Y aquí nos ponen el ejemplo de codificación. Una manera simple, no vamos a profundizar. Aquí nos dice algunas técnicas de codificación de la información para que pueda pasarse a la capa física, ¿sí? Sabemos que en el ámbito computacional, la información pues no es más que son cadenas de ceros y unos, y es lo que nos están mostrando aquí, ¿sí? Pero después de que está la información en la computadora, pues se va a mover por un cable, por un medio, ¿sí? Entonces, para que se pueda mover por el medio, esa información se codifica. Y aquí nos muestran, pero aquí nos muestran la codificación que se lleva a cabo para que pueda prepararse para enviarse por un medio determinado, ¿sí? Y entonces, lo que sigue es que una vez que se codificó, aquí tenemos la codificación, y luego tenemos la señalización. La señalización va a depender del tipo de medio que se esté usando, o que se esté usando en un segmento de red. De acuerdo a la primera práctica que ya hicieron, cuando menos pudieron observar que en la red podríamos encontrar diferentes tipos de medios. Entonces, eso implica que el tipo de señal va a ser distinto. No es lo mismo tirar información sobre un cable de cobre, o inclusive de cobre, pero cobre único, a que se vaya por cobre, pero que sean varios hilos de cobre. O que la información se vaya por un cable de fibra, o que la información se vaya sin cable, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar señalización. Y aquí nos ponen un ejemplo, y con ese ejemplo nos vamos a quedar, ¿sí? Esta codificación que nos muestran aquí, acá ya no las muestran, pero un formato ahora de señalización, es decir, cómo se interpreta se interpreta toda esa cadena codificada, digamos, de información, de tal manera que pueda viajar por un cable de cobre se generaliza simplemente un cable de cobre, todavía sin detallar,
De hecho, no vamos a detallar mucho. Y aquí nos muestran un ejemplo de señalización. Si ustedes ya vieron electrónica, y si, bueno, ahorita no se ha podido usar nada físico, ¿no? No hemos tenido clase presencial, pero si estuvieran en una clase, hubieran tenido ya la oportunidad, o si alguien haya tenido ya esa oportunidad, si vemos la información, o vemos una señal, para no hablar de una información, si vemos una señal eléctrica, y con un equipo la vamos a ver más o menos así, ¿sí? Ese tipo de ondas. O sea, es que tenemos pues, cambios de voltaje. ¿De acuerdo? Esta señal que estamos viendo aquí en un cable de cobre no es la misma que si la vemos que pasa por un cable de fibra óptica. ¿Por qué? Porque aquí ya cambia el medio. Aquí tenemos cobre y aquí tenemos fibra. Si checamos, entonces, ¿cómo viaja la señal por cobre? A través de cambios de voltaje. ¿Cómo viaja la información por fibra? A través de pulsos de luz. Es simplemente luz. ¿Sí? Vamos a hablarlo así de simple, ¿no? ¿Y cómo viaja la información en un medio inalámbrico? Es decir, por el aire. De esta manera, ¿no? Tenemos tres formas de ondas de cómo se interpreta la información según el tipo de señal inalámbrica que se esté usando, ¿sí? Vamos a encontrar tres tipos de señales inalámbricas por amplitud de onda, lo que significa la A, amplitud de onda, y la otra es por frecuencia, y la otra es por fase, ¿no? Tenemos tres tipos. Si checan, aquí nos está mostrando cómo difiere la señal, aun cuando se trate del mismo tipo, de que sea una señal inalámbrica. Varía de acuerdo a la forma que se usa. Y esto entonces se llama señalización, de acuerdo al medio. Y son los tres tipos de medios que se usan en la comunicación, ¿no? Cobre, fibra e inalámbrico. Y ya solamente lo que haría falta sí sería detallar. Creo que en el primer tema veíamos de manera general que si hablamos de una conexión inalámbrica, pues tenemos conexiones inalámbricas locales, conexiones inalámbricas de mediano alcance y conexiones inalámbricas de largo alcance. Entonces, eso pues obviamente que impacta en el tipo de señal. No va a ser el mismo tipo de señal cómo se va a ver en una señal inalámbrica local a que sea una señal inalámbrica, pero en un alcance mediano o un alcance de largo alcance. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? El ancho de banda. Una manera simple de entender el ancho de banda como tal, o un primer acercamiento, digamos, es cuánto me puede aceptar un cable, de qué capacidad es un cable o un medio de red. Sí, ahorita vamos a buscar solamente medios de red, un medio de red o un medio de comunicación. ¿Sí? Acá no nos lo dice, no vemos. A ver, déjeme regresar a ver si acá creo que no había. Pero por aquí voy a apoyarme más bien acá en este adelantito. Pues aquí vienen, aquí mismo. Dice, un medio físico puede transferir bits a diferentes capacidades. ¿Sí? Esa capacidad generalmente la vamos a medir en términos de ancho de banda. ¿Sí? ¿Qué cosa es el ancho de banda? Aquí está la definición. Es la capacidad que un medio es la capacidad que tiene un medio para llevar información, es decir, para transportar información. ¿De acuerdo? En redes, generalmente hablamos de
cuando vemos un equipo, vemos un puerto de red o una interfase, es posible que veamos que dice Ethernet o que dice Fast Ethernet o que dice la capacidad, por ejemplo, como la que nos dice acá. Dice 10 megabits o dice 100 megabits o dice 1 gigabit. Entonces me está diciendo cuál es la capacidad máxima que puede entrar o puede salir por ese puerto. ¿De acuerdo? Luego, eso es simplemente la capacidad, a eso le vamos a llamar la capacidad máxima o la capacidad del medio, simplemente. ¿Por qué? Porque como nos dice acá el material, una combinación de factores determina el ancho de banda práctico de la red o el ancho de banda real de una red. ¿Sí? ¿Qué cosa influye para saber cuál es la capacidad o el ancho de banda de conexión, digamos? Bueno, pues influye las propiedades del medio físico que se esté usando, influye la tecnología la tecnología de señalización y detección de señales de red, ¿sí? ¿De acuerdo? Y dice, digitalmente, ¿cómo entendemos el ancho de banda? Digitalmente lo vamos a entender de esta manera. Un primer punto que debemos entender es que cuando hablamos de comunicaciones siempre vamos a hablar en términos de bits, ¿sí? De bits por segundo, además. Cuando hablamos de almacenamiento, alguien me dice, ¿cómo diferenciamos? Si hablamos de una capacidad de almacenamiento, para que podamos entender la diferencia. Ya, por eso les estoy preguntando. ¿Alguien puede decirme? ¿Nadie? ¿Nadie? Ustedes lo saben. No pueden, y yo creo que todos lo saben, nada más que a veces tenemos miedo de decirlo. No queremos equivocarnos, tal vez. Pero no es examen ahorita. Pueden participar sin problema. Pueden equivocarse y no pasa nada. Pues como que lo más cotidiano, profe, es por gigas. Ajá, gigas, pero ¿cómo lo cerramos? O sea, el término completo, ¿qué cosa es? ¿Giga qué? Gigabyte. Exacto, gigabyte, sí, porque aquí está el término, lo que comenta es giga, aquí está giga. Pero si yo he hablado de almacenamiento, yo tendría que decir gigabytes. Ese es el término completo, correcto. ¿De acuerdo? La mínima cantidad, hablando de almacenamiento, son bytes, hablar de un byte, ¿sí? En almacenamiento. En comunicación es bit, ¿sí? El término más pequeño de comunicación es bit. Y es bit por segundo, ¿sí? Siempre hablamos de bit por segundo. Entonces, aquí nos ponen el ejemplo de cómo puedo yo encontrar cómo puedo medir el ancho de banda, pues en términos de bits por segundo, y entonces voy a encontrar kilobits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo, terabytes por segundo. ¿De acuerdo? Siempre le agregamos por segundo en comunicaciones. En almacenamiento no tenemos que agregarle más que decir, mi capacidad de este disco, de esta memoria es de ahora que de 64 gigabytes, sería lo correcto, gigabytes, ¿sí? Aunque comúnmente digamos gigas, pues lo correcto ya en términos técnicos o en términos formales, digamos, porque gigas es informal, entonces en términos formales sería gigabytes o megabytes o terabytes, si hablamos de un dispositivo de alta capacidad, ¿no? Ahora, vienen unos términos de ancho de banda que es necesario que los agreguemos
a nuestro vocabulario, a nuestra terminología técnica, ¿sí? Se relacionan con el ancho de banda, con el ancho de banda porque le pueden pegar, ¿sí? De hecho, ¿sí? ¿Cuáles son? La latencia. La latencia, la tasa de transferencia o capacidad de descarga o de subida, y el goodput. No voy a traducir goodput, ahorita vamos a solamente a decir cuáles son las diferencias. La latencia viene de tardar, ¿no? Viene de late en inglés, ¿no? Entonces, por latencia vamos a entender al tiempo, aquí nos dice, el tiempo que tarda la información desde que sale de un punto, desde un equipo, hasta llegar al otro equipo, es decir, al destino. Esa es la latencia o tiempo de red. Si hablar de tiempo de red o latencia es lo mismo, ¿sí? Entonces, esa latencia, pues obviamente que le va a pegar a la velocidad de conexión, digamos. Y pues, como nos dice acá, dice cantidad de tiempo que incluye retardos. Bueno, aquí nomás dice retardos. Por cada equipo que se cruza en la red, ¿sí? Es decir, por cada vez que una información llega a un equipo, y si ese equipo no es el final, pues tiene que entrar y tiene que salir. Es decir, tiene que ir moviéndose entre equipos. Entonces, al entrar pierde tiempo, al salir pierde tiempo. Entonces, hay una suma de tiempos que se va a encontrar a lo largo, digamos, del camino desde que se originan los datos hasta que llegan a su destino. Toda esa suma de tiempos se le llama latencia, ¿sí? Por eso nos dice aquí, desde que sale de un punto y llega a otro. Ahora, ¿qué es el throughput? El throughput es lo que generalmente vamos a asociar con cuando descargamos información. Si ustedes si se han puesto cuidado, la información no se descarga a una capacidad fija, ¿o sí? Si tenemos manera de ver cómo se está descargando un archivo, por ejemplo, sobre todo cuando descargamos algún archivo, ¿qué pasa? ¿Alguien puede decirme? Sí, profe, siempre varía. Hay veces que está más rápido y hay veces que es más lento. Exacto. Entonces, a eso se le conoce como throughput. ¿Sí? Throughput o tasa de transferencia. Si checamos, ¿qué dice aquí la definición? Dice, es la medida de transferencia de bits a través del medio en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, en un momento dado puede estar bajando a 50 megabits, pero al ratito puede ser que suba o puede ser que baje. ¿Sí? ¿De qué va a depender? De diferentes elementos. Aquí nos dicen de qué puede depender el throughput. ¿Sí? De cuánto tráfico haya en la red, es decir, cuántos usuarios pueden estar usando la red cuando yo estoy descargando. Eso va a afectar el throughput. ¿Sí? Si alguien se agrega, ya le puede pegar. Y si ese alguien también se pone a descargar, pues le pega mucho más a mi throughput que estaba yo teniendo, es decir, a mi tasa de transferencia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa le pega al throughput? Pues el tipo de tráfico. No es lo mismo que yo esté descargando datos, texto, tal vez, a que esté descargando video, por ejemplo. Dice, también va a afectar pues la latencia que hablamos hace ratito. Dice, la latencia creada por la cantidad de dispositivos que se cruzan entre un origen y un destino. Esto lo podríamos experimentar, digamos, inclusive si estuviéramos dos usuarios en la misma red y alguien estuviera descargando un archivo desde un servidor determinado y otro usuario estuviera descargando otro archivo desde otro lado, ¿sí? Puede ser que ese otro alguien descargue más rápido al mío. ¿Por qué? Porque a lo mejor el servidor está desde donde está descargando está más cerca de mí, de la red, y además está usando algunos enlaces mucho más rápidos, ¿sí? Mientras que el otro usuario está haciendo uso, bueno, no es que él sepa, sino que estamos determinando que es otro servidor que está en otro lugar y tal vez algunos de los enlaces que se usan pueden ser
capacidades menores, o a lo mejor hay otros usuarios que están también compitiendo, que no están necesariamente aquí en esta red. Entonces eso también le va a pegar, ¿sí? Entonces, cheque cómo a este elemento le pegan la cantidad de tráfico que se esté descargando, el tipo de tráfico, o la cantidad, más la cantidad de tráfico que es la cantidad de tráfico que esté sucediendo en la red. No es lo que se esté descargando, lo que está cruzando la red, el tipo de tráfico y los dispositivos intermedios que se cruzan. ¿De acuerdo? Por eso que nos dice, bueno, que nos dice cómo checamos la velocidad, pero eso, eso simplemente nos ayuda a tener idea de qué tanto nos están dando, ¿no? Ahora, otro elemento menos conocido, pero que es importante saberlo, cuando menos tenerlo en nuestro vocabulario, es el goodput. No lo voy a traducir tampoco, el goodput. El goodput es esa información que realmente es la que voy a usar, ya sea que sea un archivo, que sea texto, que sea un PDF, que sea un programa. Sí, es decir, si yo estaba descargando un programa, entonces el goodput es ese programa en sí. ¿Qué es lo que dice que diferencia? Pues que el goodput es la cantidad de información, que se está descargando, quitándole todos los encabezados y toda la información de control de lo que ya hemos estado hablando en el tema anterior, ¿sí? Y que vamos a seguir hablando, ¿de acuerdo? Es decir, pues esto, el overhead es información de control que como usuario pues no me sirve de nada. Sí sirve para que pues la información pueda moverse a través de la red, pero ya como respecto al uso, pues ya no no le vamos a ver aplicación cuando llegue la información, es decir, ni siquiera la voy a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, goodput es ya solamente la información que me interesa. Vamos a ver si se abordaron algunos tópicos de lo que viene aquí en el quiz. A ver, dice, ¿qué medio utiliza patrones de microondas para representar bits? El wireless, profe. El wireless, sencilla, ¿verdad? La que sigue dice, ¿qué medio utiliza patrones de luz para representar bits? La fibra óptica, profe. La fibra óptica también lo vimos. Entonces, ¿qué medio utiliza pulsos eléctricos para representar los bits? Cobre, profe. El cobre. Y la que sigue dice, ¿cuál de estos es el nombre de la capacidad de un medio para llevar información? Tenemos el bandwidth, el ancho, el bandwidth. La última. ¿Cuál de estos es la medida de transferencia de bits a través del medio? ¿Cuál de estos es una medida de transferencia de bits a través del medio? El Tokput. Tokput. El throughput, ¿vale? Vamos a ver si es cierto. Ok, perfecto, estamos bien. Vamos bien, todo lo que vino aquí se abordó. Y solamente ya nos vamos a abordar el siguiente tema. Cable de cobre. Cable de cobre. ¿Qué vamos a abordar? Solamente algunos elementos importantes. ¿Qué sucede cuando la información viaja por un medio que es cobre, independientemente del tipo de medio o la forma? Porque vamos a ver adelantito que hay diferentes formas de medio, de cobre, ¿no? Independientemente de eso, de qué tipo, de cómo venga el formato que siga el medio de cobre, lo cierto es que, pues, como es cobre, por ahí va a viajar la información en forma de pulsos eléctricos o de voltaje, cambios de voltaje.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es algo que puede sucederle a ese medio? Pues que se pueden insertar, es probable que se inserten señales que no correspondan a mi información. Eso se llama señales ajenas, ¿sí? Esas señales, ese tipo de señales que pueden perturbar, digamos, o alterar la información que viaja por un medio de cobre, y que es un medio de cobre que se está usando en la red, pues son interferencias electromagnéticas o interferencias de frecuencia de radio, de radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Son señales, hablamos de señales externas. Ajá. ¿Cómo pueden suceder? Un ejemplo muy simple, bueno, dos ejemplos simples, dos ejemplos, a ver si vienen aquí, no vienen. Si tenemos la red construida en un área donde hay motores eléctricos funcionando, pues esa puede causar cierta interferencia en la red. No quiere decir que se asegura que haya interferencia, sino que es probable que haya interferencia. Por eso aquí nos lo dice, de hecho, ¿sí? Dice motores motores eléctricos, ¿no? Las luces fluorescentes también pueden afectar. ¿Ok? ¿Qué otras cosas? Desde señales, fuentes potenciales de interferencia electromagnética y radiofrecuencia incluyen ondas de radio y dispositivos electromagnéticos. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro tipo de interferencia que puede afectar, pero esa es interna. Es decir, en el mismo medio, y bueno, más adelante vamos a detallar un poquito solamente, específicamente con el cobre como par trenzado. ¿Por qué? Porque viene más de un hilo. ¿Sí? En el caso del par trenzado, lo mínimo que podemos tener, bueno, en redes lo mínimo que tenemos son 8, o lo común son 8 hilos. ¿Sí? Ahí puede darse otro tipo de interferencia que se conoce como crosstalk. Ese crosstalk, si lo traducimos como plática cruzada, pues mejor no lo traducimos, ¿sí? Es un campo, lo que sucede, lo que hace es que se genera un campo magnético cuando se viajan las señales por dos o más hilos, o por cada par de hilos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede es eso, que se genera ese campo, y ese campo magnético o eléctrico puede afectar también la señal. Entonces, pero esta es una interferencia que es interna. Esta de acá arriba es externa, esta es interna. Y vamos a ver adelantito cómo se puede eliminar, o qué es cómo viene, cómo se reducen ese tipo de interferencias. Es lo que aquí nos muestran el ejemplo de que puede pasarle a una señal, ¿no? Interferida. Aquí nos ponen el ejemplo de una señal limpia. El punto 2 dice hay una señal de interferencia. Esa es la señal de interferencia. Esa es la señal, digamos, externa. Y el punto 3 nos dice cómo afecta la señal original y por lo tanto cómo es que llega la señal alterada. O sea, si se alterara la señal original, ¿cómo podría verse? Y aquí nos ponen un ejemplo, pues para que tengamos idea, ¿no? de cómo podría ser afectada. Entonces, con un bit que se altere, ya la información pues ya no es la misma. Aquí nos están mostrando un bit que se alteró. Tengo un 0 original y llegó un 1. ¿Sí? Entonces, solamente para ilustrarnos cómo puede afectar una señal de interferencia. ¿De acuerdo? Y bueno, dice acá, para que contrarrestar los efectos negativos de las interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencia,
los cables de cobre se protegen con algún tipo de protección adicional, ¿sí? Normalmente son algún material que ayuda a evitar que entre una señal externa al hilo, al medio, es decir, en este caso al cobre. Y bueno, aquí también nos dicen cómo se elimina la interferencia interna. Entonces aquí solamente nos lo platican. En este caso lo vamos a ver, yo creo que ya en el cobre, en el par trenzado. ¿Sí? Dice cómo se elimina gracias a que los hilos se trenzan. Aquí está la parte clave. A que los hilos se trenzan. Entonces un par trenzado no viene trenzado simplemente porque así se acordó o así le gustó al fabricante, sino para que se pueda eliminar o reducir este tipo de interferencia. ¿De acuerdo? Y aquí nos ponen otras recomendaciones adicionales. Ok, entonces vamos a cerrar básicamente bueno, vamos a revisar los tipos de medios con cobre, que nos ponen dos ejemplos de par trenzado. Si vemos visualmente, pueden ver aquí cuál es la diferencia entre este cable y este. Aquí nos ponen cómo lo encontramos en el mercado. El par trenzado, el UTP, que es el común, par trenzado sin proteger, eso es lo que quiere decir un shield, y este es par trenzado protegido. ¿Por qué este cable se le llama protegido? ¿Qué es lo que lo hace protegido? ¿Vemos visualmente? ¿Alguien me dice? Trae como un plástico, ¿no? Ajá, aquí trae un material, ¿no? Que envuelve a estos hilos, a los pares. Si checan, los pares son iguales. Aquí tenemos pares, aquí tenemos pares. La diferencia es que, primera, cuestiones comunes, vienen en par, vienen con los mismos colores. Traen una cubierta, en ambos casos es una cubierta de plástico, pero ya la diferencia es que en el caso del protegido, dentro ya de la cubierta, de la primera cubierta, digamos, viene ya envueltos en un papel, todos los pares de hilos, ¿sí? Primera diferencia. La segunda diferencia es que en medio de un par trenzado protegido viene otro material que es un común separador de los pares, ¿sí? De los pares. Entonces, eso corresponde a un cable de cobre protegido, ¿sí? Un STP, y el otro es UTP. ¿Cuál está más protegido? Pues obviamente este. O sea, si me preguntaran, ¿cuál me recomiendas? ¿Qué tipo de cable me recomiendas? La respuesta sería, bueno, si no hay problema con el recurso, te recomiendo un cable protegido, como este. Ahora, si no tengo dinero, pues obviamente me quedo con el par trenzado. De hecho, veríamos que para ciertas aplicaciones o para ciertos lugares, pues lo más recomendable pues sería, o entre lo mínimo recomendable precisamente sería el par trenzado. Entonces aquí tenemos cobre y también aquí tenemos cobre. ¿Cuál es la diferencia acá? Bueno, estos son pares trenzados, estos dos. Aquí este es un cable coaxial. ¿Alguien lo ha visto? El cable coaxial. El de las teles. El de las teles, exactamente, el de las teles. ¿Sí? Pero también quien tenga Easy le llega a la red, le llega al internet, digamos, por cable coaxial, ¿cierto? Sí, profe, ese tiene mi modem. Exacto. Entonces sigue siendo usable dependiendo del tipo de conexión que usamos. Entonces, de los comunes, pues es eso. Si tengo Easy, me llega normalmente el internet, digamos, por cable coaxial.
Otra aplicación de cable coaxial que tiene que ver con redes es las antenas de, bueno, las que de uso general, todas las antenas de celular, por ejemplo, que están conectadas, al menos algunas, por cable coaxial. O es cable coaxial o es fibra, ¿sí? Entonces también tiene que ver con redes. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Entre el par trenzado y el coaxial. ¿Qué diferencia vemos? Yo puedo decir, profe, que el trenzado puede llevar distintos tipos de información y el coaxial solo de uno. No, también aquí podemos tener distinto tipo de información en el coaxial. Ahorita vamos a enfocarnos a la físicamente, ¿sí? O Ah, no sea, está. ajá, El así como cobre se estamos ve viendo. a la vista, profe. ¿Y cómo se ve a la vista? Son varios hilos, ¿no? Esa es la primera diferencia. Independientemente de que sea protegido o no protegido, tenemos aquí, a eso le llamamos pares. Entonces, en par trenzado generalmente son 4 pares de hilos. En el caso del cable coaxial es solamente un hilo, ¿sí? Solamente un hilo, esa es la principal diferencia, ¿no? La siguiente diferencia son las protecciones, pero pues eso es porque ya no es un cable trenzado, sino es un cable coaxial. Vemos aquí también parecido al protegido, tiene pues el plástico externo y después está, me parece que es como estaño, algo así. Después otra cubierta de plástico que cubre al único cable, al único hilo coaxial, al único hilo de cobre que viene, en el caso de coaxial, ¿sí? Esas son las diferencias. En cuanto al tipo de información, ambos pueden mover cualquier tipo de información, no están limitados, ¿sí? Tal vez más adelante vamos a ver las capacidades, pero en cuanto a tipo de información, cualquiera de los dos puede mover cualquier tipo de información, ya sea datos, video o voz, o las tres, ¿sale? Pero eso depende, ¿no, profe? También del puerto. Depende del puerto. Sí, bueno, vamos a ver que no lo vamos a ver en este curso, pero sí, si quisiéramos en una red tener diferentes tipos de información, más que el puerto es el equipo, ¿sí? El equipo de intermedio que tengamos, o los equipos intermedios que tengamos, que tengan la capacidad para mover distintos tipos de información, ¿sí? Porque el medio está ahí para que lo usemos como queramos. De hecho, el medio físico, esa es su función es pasar señales. Si no tienen otra función, no pueden decir, no, por aquí no puedes pasar voz, o por aquí no puedes pasar video, o por aquí no puedes pasar datos. No, el medio el medio físico como tal, está ahí para que tú le pases lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender? De la aplicación de la red y de los dispositivos, obviamente, que tengas, ¿sí? De que tengas, porque pudiera ser que decir, no, pues yo voy a mover aquí voz, datos y video, pero no tengo los equipos, si no tengo los equipos correctos, entonces, pues igual no va a pasar, ¿sí? El medio está ahí preparado para lo que le queramos colocar ahí. Sí, no, el medio como tal no valida, no verifica qué está pasando por ahí. ¿De acuerdo? Es como si pusiéramos, voy a poner un ejemplo así como medio raro. Si compras una manguera, esa manguera pues no te dice, por aquí solamente puedes pasar agua. A lo mejor podrías pasar aceite en un momento dado, por ejemplo. Finalmente es un líquido, ¿no? Entonces la manguera como tal no te impediría, no te diría, no, aquí no puedes pasar aceite, solamente agua. ¿Sí? Entonces así pasa en la red. El medio como tal, ahí está, para el uso que le queramos dar. ¿De acuerdo?
Aquí ya nos describen lo que les acabo de decir, distintos tipos de protección que traen. ¿Dónde está? Y aquí nos dicen algunas aplicaciones de, ya vimos de las dos, del coaxial, ¿no? Aplicación del coaxial. Normalmente instalaciones de internet por cable, instalaciones wireless. Con las antenas. Y aquí nos muestran algunos conectores en el caso de coaxial. También estos los pueden identificar, sobre todo en los que tienen Easy o como decía su compañero, una conexión de TV, aunque no tengan Easy, sino que está conectado a conectar la antena, ¿no? De la televisión. Vamos a ver qué pudimos abordar o qué faltó. Y con eso cerramos. Dice, ¿cuál de los siguientes conecta antenas a dispositivos wireless? Dice, también se puede hacer esto con fibra óptica. ¿Con cuál de los siguientes medios podemos conectar antenas que van a dispositivos wireless? Sí lo vimos, me parece. ¿Quién me dice? ¿No? ¿Lo acabamos de ver? Coaxial. Coaxial, ¿sale? ¿Cuál de los siguientes dice ayuda a reducir, ¿cómo dice? Sí, ayuda a reducir las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia usando técnicas de protección y conectores especiales? Bueno, aquí no, a lo mejor no detallé, entonces puede ser confuso. Pero pues seleccionen el primero que les venga a la mente. Y ahorita lo Póngale corregimos. coaxial, profe. Le STP, ¿no? pongo, no, vamos a poner coaxial porque fue la primera que llegó, la primera respuesta. Y ahorita checamos, ¿no? Y ahorita les digo por qué podría ser esa la respuesta correcta. Podría, no sé. La que sigue. ¿Cuál de los siguientes dice, ¿cuál de los siguientes es el medio de red más común? El más común. Una, dos, tres, cuatro, cinco. UTP. UTP. La última. ¿Cuál de los siguientes termina con conectores BNC, tipo N o tipo F? ¿Cuál de los siguientes? Se refiere a los siguientes cables. Se terminan, si tiene conectores tipo BNC, tipo N o tipo F. No lo remarqué, pero venía aquí al final de la presentación, aquí en la última página. ¿Cuál es? Póngale el STP, profe. Le pongo el STP, sale, lo traemos. Ok, checamos que al fin no pasa nada. Tenemos aquí una mala. Dice, ¿cuál de los siguientes? Estuvo mal, era la coaxial. Yo pensaba que yo estaba seguro que era la coaxial. Pero su compañero dijo que era STP, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Sigue, dice la que sigue que también fue mala, la de STP también. Bueno, aquí es STP. Aquí es, si no me falla, es el coaxial, es la última paginita que vimos.
Nada más hubo 2 malas. Son 4 preguntas. Seguimos al 50. Entonces, usa BNC, TNN o F, es cable coaxial. Dice, usando técnicas de protección y conectores especiales, pues aquí dice que es STP, pero yo supondría que debería ser coaxial. Pero bueno, hay que revisar cuando no estamos muy seguros, revisamos el material. Por si acaso, yo no he checado, se supone que todas las preguntas en inglés tienen las respuestas correctas, pero pudiera ser que no. Ok. Entonces, cerramos con este y mañana vemos el resto. Tenemos tiempo suficiente para que no nos atiburremos de información. Y mañana cerramos sin problemas este tema también.